Deportes. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta en la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy tenemos una importante cantidad de informaciones de distinta naturaleza. Recuerden ustedes que estamos en puente largo desde el pasado viernes y las informaciones se acumulan sencillamente. Sin embargo, destacan de forma importante lo que tiene que ver con la vulneración al derecho a la asociación. El tema de Fundarredes no es cualquier cosa. Ya habíamos dicho con anterioridad que pasara lo que pasara en materia de control político, en el año 2020 el régimen había, digamos que neutralizado buena parte de la oposición partidista y que este año venían por la sociedad civil. Bueno, vinieron las arremetidas contra Azul Positivo en el Zulia, la prisión de los trabajadores humanitarios de Azul Positivo en el Zulia. Vino también el allanamiento a Profamilia, esta asociación que trabaja con los niños y las madres en el hospital JM de los Ríos. Vino también el allanamiento de una entidad tan emblemática como Acción Solidaria, dirigida por Feliciano Reina, y el intento de allanamiento de citación judicial a el trabajo espectacular que realiza la gente de la Asociación Civil Convite a propósito del tema de los ancianos. Bueno, ahora llegaron hasta Fundarredes. Y la rueda de prensa de hoy del señor Tarek William Saab, fiscal general designado por quien no corresponde por la Asamblea Nacional Constituyente, ya muerta, ya fallecida, ya concluidas sus lamentables funciones. La rueda de prensa del señor Tarek William Saab no puede ser sino objeto de atención, y vamos a hacerlo en el curso del resto del programa. Sin embargo, este primer segmento quiero dedicarlo a información urgente. Hoy en la mañana hubo protesta en 15 hospitales caraqueños por el tema de la salud, por el tema del COVID-19, por el tema de los salarios de hambre que están percibiendo los trabajadores del ámbito de hospitales y clínicas. También hoy en la mañana hubo una protesta de activistas ciudadanos en relación al tema de Fundarredes. Y hoy en la mañana nos enteramos de una situación extremadamente dura y triste. Leo para ustedes el titular que le dio la gente de la prensa de Lara. Imagínense ustedes, hasta allá fue a dar esta información. Estrangulan a anciana y arrojan su cadáver a un tanque de agua. Dice el texto así: una mujer de 85 años vivió de manera traumática los últimos minutos de su vida durante un robo dentro de su residencia ubicada en Vistalegre, Caracas. Los delincuentes la estrangularon y arrojaron su cadáver a un tanque de agua. Según fuentes policiales, los delincuentes ingresaron a la vivienda de la víctima ubicada en la calle 3 de la urbanización para sustraer electrodomésticos y dinero en efectivo. Sometieron a la mujer y antes de irse la estrangularon hasta la muerte. Aparentemente los delincuentes no tuvieron que forzar la cerradura de la vivienda para ingresar. La víctima, María Nicolina de Guarino, de 85 años de edad, vivía sola. Esto ocurrió, tengo entendido, el día domingo, pocas horas antes o pocas horas después que el señor Nicolás Maduro
ascendiera a una inmensa cantidad de oficiales a las jerarquías de general y de almirante. Hago la referencia porque Vistalegre, Colinas de Vistalegre en particular, fue durante mucho tiempo una urbanización donde había muchos vecinos que eran oficiales de la Fuerza Armada Nacional, incluso altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional. Estoy hablando, por supuesto, de otro tiempo, estoy hablando de los años 70, 80, incluso 90. Hoy, Vistalegre es una organización en la que sus vecinos organizados luchan denodadamente por mantener en algo, conservar en algo, aunque sean fragmentos de su calidad de vida. Y tenemos en línea precisamente a una representante de esa lucha. Alma Clara Mederico es una activista ciudadana que desde diversos ámbitos, el Consejo Comunal, la iniciativa individual, el radar de los barrios, desde diversos ámbitos ha estado peleando por esta comunidad. Alma Clara, gracias por atender nuestra llamada vespertina. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio qué fue lo que pasó, qué es lo que viene pasando en Colinas de Vistalegre. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Chugo, por este tiempo que nos da para uno denunciar, esta ventanita para que seamos escuchados. Y qué bueno que haya rodado la noticia, porque estas son las situaciones que estamos viviendo, creo que en toda Venezuela. Nuestra organización de Colinas de Vistalegre es una organización tranquila, como dijiste, de militares, de empresarios también. Y ahorita mismo hay militares y hay funcionarios activos de la alcaldía que tienen conocimiento, que saben las cuestiones que nos pasan aquí, la inseguridad. La inseguridad ha vuelto otra vez a tomar, pero ahorita es más grave porque se sucedió un homicidio en el día de ayer. Lamentablemente, fue encontrada en un tanque. Las hijas de verdad no sabían qué había pasado porque estuvieron llamando en la mañana, mas no contestaban. Se apersonaron, me llamaron, solicité a las autoridades que se hicieron presentes y agradezco que fueron todos los funcionarios, policía, CICPC, Guardia Nacional, se apersonaron y todo, pero con la lamentable final que consiguieron en el tanque de agua la señora Nicolina. Es una señora bien querida, generosa, colaboradora, ¿qué más se puede decir? Una señora de 84 años, que ha vivido muchos años, extranjera, que más bien ha traído cosas al país y resulta que se va de esta manera. Esta inseguridad no es gratuita, esto se viene advirtiendo de hace tiempo. Desde hace 3 años y medio nos quitaron el punto de control de la Guardia, que fue colocado en ese entonces por la inseguridad, y se bajó el nivel de inseguridad en nuestra urbanización de Colinas, y hasta de Vistalegre y Bellavista salieron favorecidos porque colocaron también en Vistalegre. Resulta que después nos los quitaron y dijeron que era necesario en otro sitio, y bastó que se lo quitaran y comenzó la inseguridad en la calle 3, y ahorita en las calles internas se nos meten, caminan los techos, roban. Bueno, es un desastre. Y lo peor es que existe una infraestructura que pertenecía a la Policía Metropolitana, que en sí es un parapeto, que ha servido como de guarida para que los delincuentes dejen lo robado allí y después lo irán a buscar. Cuando utilizan las canchas de fútbol, que es otro sitio al cual queremos que el IND venga a clausurarla, cerrarla, porque no tiene las adecuaciones y son utilizadas para partidos de fútbol que terminen en otros ámbitos que ni sabemos si nos están observando o no. Y utilizan también esa infraestructura que pertenecía a la Policía Metropolitana como si fuera un baño sanitario. El hecho está que la inseguridad en Colinas de Vistalegre nos acobijó. Ahorita antes la policía decía los tenemos rodeados, ahorita los malandros nos dicen nos tienen rodeados, y nos tienen rodeados a todos, Terraza de Bellavista, Colinas de Vistalegre y Bellavista. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que esperar cuando hacemos todos los trámites legales que se nos piden? Oficios, lleva esta carta para alcaldía, lleva esta carta para tal institución. Lo hemos hecho a todos los cuerpos de seguridad, tienen nuestras firmas, tienen nuestras solicitudes, y para entregarnos ese módulo que no está haciendo para nada, ha sido un protocolo para entregárselo a los cuerpos policiales. A la alcaldía, la alcaldesa Erika le dijo que lo tomara, y resulta que no vemos respuesta. Y ahorita la Policía Nacional también se lo van a dar y tampoco tenemos respuesta. Entonces, y a la Guardia menos. Entonces, de verdad no entendemos. Si antes criticaban que existía burocracia para cualquier cuestión, para cualquier gestión, ¿cómo es la burocracia ahorita si tienen un parapeto que no sirve para nada, que puede ser invadido, porque eso puede también ser otra acción negativa para nuestra organización?
Entonces exigimos que se coloque aquí el comando de cualquier cuerpo policial, pero que nos devuelvan la seguridad y la tranquilidad de esta comunidad, ya que nuestros vecinos en su porcentaje son adultos mayores y es una organización que nunca había sufrido esta clase de incidentes, nunca nos íbamos a suceder esto tan delicado. Y la calle 3 es una calle 3 que está sola, a la intemperie, con el Parque Monagas, que es un sitio donde va la gente solamente, me imagino, que a observar las casas. Y esa señora Nicolina, lo más seguro que le habrán hecho seguimiento, de verdad es un desastre. ¿Y qué les cuesta a los organismos de seguridad? ¿Cómo tú vas a aspirar a la alcaldía si tú todavía no has dejado instalado el módulo policial que nos ofreciste, Meléndez? Y entonces, ¿cómo es posible que existan personas que ambicionan otros puestos que ni siquiera ejercieron bien sus funciones como deben ser? Nosotros estamos muy dolidos el día de hoy, no solo Colina, todas las organizaciones que componemos aquí estamos dolidos, porque esa señora era bien querida, bien querida, y es por eso que nosotros, a través de tu canal, a través de los medios que nos han prestado y podemos nosotros manifestar, exigimos al Ministerio de Justicia, exigimos a los organismos de seguridad que se apersonen aquí y que sean colocados aquí, o que la Guardia nos devuelva nuestro punto de control que teníamos en Colina de Vista Alegre, que nos sirvió de mucho, que fue, por cierto, colocado por el coronel Estrada, que ahorita es el director general de la Policía Nacional. Entonces, ¿dónde está Arcila, que le dimos la firma y todos los oficios, y también se lo hicimos llegar al general? Entonces, ¿qué más protocolo quieren? ¿Un muerto? Bueno, ahí tienen el muerto. Lamentablemente, esto no debió haber pasado nunca. Ayer me quedé impresionada cómo estaban todos los cuerpos policiales, y resulta porque esa seguridad no la brindan a todos. Parroquia El Paraíso es un desastre, es una seguridad en pleno. Entonces, ahorita son los malandros los que nos dicen, los tenemos rodeados a ustedes. ¿Dónde están nuestros organismos de seguridad? Eso es lo que nos da mucha tristeza y queremos justicia de este asesinato. Dulgar Rico, pronúnciate, y queremos justicia, porque esto no puede quedar impune. Tú conoces muy bien a Colinas de Vista Alegre. Alma Clara, te agradecemos inmensamente que hayas utilizado esta humilde tribuna para plantear tu denuncia, y bueno, somos solidarios con el dolor, con el luto que hoy embarga a la comunidad de Vista Alegre y sobre todo a los familiares de María Nicolina de Guarino, una señora de 84 años de edad que fue, presumen los vecinos, seguida, identificada, se ubicaron en lo que era su rutina, la asaltaron, la asesinaron y su cuerpo lo dejaron en el tanque de agua de su vivienda allá en Vista Alegre. Un abrazo, Alma Clara. Buenas tardes. Muchas gracias. No se escucha bien la comunicación al final. Quiero destacar, no por darle mayores tintes dramáticos al asunto, no los necesita, es un drama. Ante la situación de indefensión del ciudadano, ante la inexistencia de vigilancia policial, de protección policial, desafortunadamente los venezolanos, no solamente los carqueños, los venezolanos, cuando tenemos un contacto con los cuerpos de seguridad, es para experimentar la lamentable situación de la matraca, más o menos agresiva, más o menos delictuosa, pero siempre desagradable. Entonces, bueno, los vecinos no tenemos soporte ni paraguas policial para enfrentar una situación de esta. Generalmente, entonces, en las comunidades organizadas se establecen planes de contingencia, sistemas de alerta temprana. A veces los vecinos reparten pitos, reparten mecanismos para pasarse la voz cuando hay una situación irregular. Eso lo solían hacer las redes vecinales hasta que empezó esta otra desgracia, que es la diáspora. La inmensa mayoría de los vecinos que promovían o lideraban este tipo de iniciativas hoy están en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Uruguay. Esas redes quedaron descabezadas
Hoy Venezuela es un país donde muchas comunidades son fundamentalmente comunidades de nidos vacíos, casas, apartamentos, ranchos, quintas, vacías, semivacías, donde abuelos solos están intentando sobrevivir. Los abuelos no tienen la destreza necesaria para activar redes de vigilancia vecinal ni sistemas de alerta temprana, y son víctimas fáciles del AMPA. Repito, ayer le tocó a María Nicolina de Guarino, de 84 años, en la calle 3 de Vista Alegre. En esa montaña que está frente a La Vega, en esa montaña que hay muchas personas que no conocen el suroeste caraqueño. Hay una parte del suroeste caraqueño que es esencialmente popular, J905, La Vega. Hay otra que es clase media, El Paraíso, Montalbán, Vista Alegre. Bueno, esto ocurrió en Vista Alegre, esto ocurrió en esta comunidad, y desde allí nos habló Alma Clara Mederico. Hay una expresión que ella utilizó que me partió el alma. Dijo, ¿qué esperaban? ¿Un muerto? Ahí lo tienen. ¿Cuándo van a actuar? ¿Cuántos muertos más necesitan para, en vez de estar persiguiendo activistas de la sociedad civil, estén enfrentando a los delincuentes? Nuestra palabra de pésame a los habitantes de Vista Alegre y a los familiares de María Nicolina de Guarino. Cuando son las 6:16, Capicúa, la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Queremos también queremos dar la bienvenida a un nuevo anunciante de nuestro programa, Supermercados Madrid. Supermercados Madrid está en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de Chacao. No es un bodegón, no es exactamente un automercado, no es un frigorífico. Supermercados Madrid es el propio sitio. Se va a encontrar allí absolutamente de todo, de la mejor calidad y a unos precios altamente competitivos. Repito, bienvenido Supermercados Madrid a el patrocinio de La Fuerza es la Unión. Otra información u otras informaciones relevantes en esta jornada del martes 6 de julio tienen que ver con el tema legal en dos dimensiones, el tema interno y el tema internacional. Desde el punto de vista interno tenemos una pieza, me atrevo yo a calificar así,
que es la rueda de prensa que dio hoy el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, sobre el caso Fundarredes. Ya aquí hemos denunciado bastante lo que ocurrió con Javier Tarazona, defensor de los derechos humanos, y sus compañeros del equipo de trabajo. Pero hoy se dio una rueda de prensa del señor Tarek William Saab diciendo cosas ciertamente sorprendentes. Ya uno creía que no se podía sorprender por más nada. Fíjense ustedes el titular que le da el Diario Nacional. Tarek William Saab acusó a Fundarredes de hacer señalamientos públicos sin fundamento. Es decir, en opinión de Tarek William Saab, los señalamientos públicos de Fundarredes no tienen fundamento. O sea, tener una opinión distinta a Tarek William Saab es delito. Dio como cúmulo probatorio la experticia que estarían haciendo en los teléfonos celulares de los detenidos. Habría que preguntarse hasta qué punto eso también en efecto es o no legal. Esta es materia delicada, materia que requiere conocimiento profesional, por eso consultamos el criterio experto de la Asociación Civil Acceso a la Justicia a través de su vocero Elías Daniel. Doctor Daniel, gracias por atender nuestra llamada vespertina. En primer lugar, abordemos el tema de Fundarredes y la rueda de prensa, repito, sorprendente dada hoy por el señor Tarek William Saab. ¿Qué opinión profesional le merece esto? Le escuchamos. Bueno, para nosotros realmente es muy llamativo y dice mucho de la verdadera naturaleza de este gobierno, en que al día siguiente en que la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas haya dicho que se cierre el espacio cívico en Venezuela y que existe una persecución contra las ONG, pidiendo además que cesara la misma, al día siguiente de ese informe se detiene a Javier Tarazona. Y ahora nos sorprende, 4 días después, y eso lo quiero destacar, el hecho de que la detención haya ocurrido el viernes y hayamos tenido que esperar hasta el martes para tener un pronunciamiento del fiscal, ya nos dice mucho sobre las bases sobre las que se fundamentó la detención de Javier Tarazona. Recordemos que la semana pasada, el día 30, el miércoles, Javier hizo una rueda de prensa en la que solicitó que se hiciera una investigación sobre las presuntas relaciones entre el señor Rodríguez Chacín y grupos irregulares. Y pidió además que se averiguara sobre casas de acogida que existían o podían existir en la ciudad de Barinas y en otros sitios del país. Incluso dio direcciones, dio ubicaciones, etcétera. Y además presentó una fotografía donde aparentemente estaba el señor Rodríguez Chacín conversando con elementos vinculados a estos grupos irregulares. Entonces, a eso vino acompañado de una denuncia ante la Fiscalía. Esto no fue solo una declaración a los medios, sino que vino acompañado de una denuncia ante la Fiscalía donde pidió que se investigara. Pero ahora resulta que si uno va a hacer una denuncia ante la Fiscalía, de acuerdo con lo que hoy señaló el fiscal, pues uno tiene que tener todas las pruebas para hacer la denuncia. Entonces, ¿de qué sirve hacer la denuncia si uno tiene que hacer el trabajo de la policía o de la Fiscalía? Cuando se tiene conocimiento de que algún hecho irregular ha ocurrido, es a las autoridades policiales o a la Fiscalía a la que les toca averiguar si efectivamente lo denunciado es cierto o no. Y en este sentido, el hecho de que se haya imputado a Javier y a los compañeros de Fundarredes de estos cargos que no tienen ningún sentido, de incitación al odio, traición a la patria y terrorismo. Recordemos que traición a la patria es trabajar en beneficio de otro país. ¿Dónde están las pruebas de que esto es así? ¿Cuál es el país beneficiado? ¿Dónde están las pruebas de que Javier está trabajando al servicio de un tercer país? Estas son cosas que se dicen con una alegría que realmente preocupa, porque precisamente no vienen acompañados, esto sí no, de ningún elemento de prueba, salvo que se dice que uno tiene que, cuando hace una denuncia, tiene que presentar prácticamente el caso ya todo completo, porque a lo contrario entonces el que va preso es uno. O sea, esto es una cosa que quisiera destacar. Esto es un supuesto absolutamente irregular de que quien hace una denuncia es el que resulta siendo detenido y no el que está siendo denunciado. Y además quisiera agregar que las vinculaciones del régimen con los grupos irregulares no vienen de este gobierno.
Aquí, en cadena nacional, el presidente Chávez anunció y pidió que a la FARC se le diera el carácter de beligerante. Y posteriormente él mismo reconoció que había tenido reuniones con representantes de Marulanda, que pueden ver en cualquier sitio de noticias donde esa afirmación fue hecha. Entonces, que haya vinculaciones con grupos irregulares en este régimen no tiene absolutamente nada de noticia, no es ninguna novedad, para que ahora se diga que el hecho de que se quiera vincular al gobierno con estos grupos irregulares es una especie de afrenta, una especie de cosa que va a malponer al gobierno venezolano, cuando desde sus orígenes estas relaciones han sido claramente establecidas. Del mismo modo, se acusa a Javier de que que se está propiciando una especie de acción militar, a una agresión contra Venezuela, y yo quisiera que el fiscal indicase en qué declaraciones Javier ha pedido una invasión o ha pedido una acción militar o de cualquier otro tipo contra Venezuela. En ese sentido, yo quisiera recalcar que el hecho de que en 48 horas la alta comisionada para los derechos humanos se haya pronunciado 2 veces sobre el caso de Fundarredes habla de la arbitrariedad. Y me hubiese gustado saber por qué el fiscal no se pronunció hoy sobre el hecho de que a Javier Tarazona se le impuso la defensa pública y se le impidió que pudiese nombrar abogados de su preferencia. En ese sentido, los compañeros de Foro Penal dan testimonio de que no se les permitió acceder al tribunal, y esto sí es una violación de los derechos humanos que sabemos que lamentablemente no va a ser investigada por la Fiscalía, y demuestra una vez más la arbitrariedad con la que se está actuando en persecución de defensores de derechos humanos. Defender derechos humanos no es un delito. Denunciar lo que está ocurriendo en la frontera venezolana no es un delito. Recordemos que sin Javier Tarazona, nosotros no nos hubiésemos enterado de que hubo falsos positivos en Apure, que de los cuales, por cierto, no hemos sabido más nada. Una familia de 4 personas de una familia fueron asesinadas y hasta el día de hoy no sabemos qué ocurrió ahí. No nos hubiéramos enterado de los refugiados, de los miles de refugiados que tuvieron que ir al territorio colombiano buscando acogida porque los combates no lo dejaban, y no nos hubiéramos enterado de que efectivos de la Fuerza Armada Nacional habían sido tomados como rehenes por la guerrilla. Eso, dar esa información, no es delito, y mucho menos denunciar que hay grupos irregulares en el país, cosa que además se viene sabiendo desde hace años. Eso no lo sabemos por Javier, lo sabemos por los testimonios de los mismos habitantes de la zona fronteriza. Es así. Estamos conversando con el abogado Elías Daniels, el doctor Elías Daniels, quien es fundador, directivo y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, defensor de los derechos humanos y especialista en este tema de cómo vulnerar estos derechos pasa por el pisoteo al Estado de Derecho, al sistema de justicia en general, con la conversión del sistema de justicia a un sistema de persecución y administración de venganzas. Nos está diciendo Elías Daniels que, curioso, había solicitado Javier Tarazona a la Fiscalía que se investigara la presunta relación, el presunto nexo entre funcionarios del Estado venezolano y grupos insurgentes, grupos armados, violentos, y presentó, por cierto, algunas evidencias en función de ello, entre esas evidencias material gráfica. En vez de producirse esta investigación, la Fiscalía dice haber dice haber solicitado una orden de captura contra Javier Tarazona. Digo, dice haber solicitado porque cuando se produce la detención y cuando se produce el traslado, o sea, no se sabía dónde Javier Tarazona, no había ninguna información. 4 días después es que nos enteramos que supuestamente existía una orden de captura emitida por un tribunal a solicitud de la Fiscalía. También, así como bien dice Elías Daniels, que esta es una situación curiosa, porque esta barbaridad la perpetra la Fiscalía y el Estado venezolano prácticamente horas después que da su informe, la actualización del informe de la alta comisionada Michelle Bachelet sobre derechos humanos en Venezuela. Pareciera entonces una suerte de reacción de despecho. Pero hay otro motivo internacional que podría haber generado
esta situación, que es el anuncio hecho en la Corte Penal Internacional de que va a ser el 23 de julio la fecha en la que ese alto tribunal se va a pronunciar sobre el caso Venezuela. Esto el régimen estuvo intentando darle largas, estuvo intentando dilatar, y el protagonista de esas actuaciones fue precisamente Tarek William Saab. Bueno, parece que le dieron un portazo, porque más allá de la sustitución del fiscal especial, se mantiene la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir opinión sobre el caso Venezuela. Al retorno de la pausa, quisiéramos preguntarle a Ali Daniels en qué consiste esta decisión, cuál es la importancia real de esta información que da la Corte Penal Internacional y qué efecto genera en la conducta del gobierno y de funcionarios como el fiscal general de la República. Rogándole a nuestro invitado que nos espere tras la pausa. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela, sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y zapatería principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado. Domínalo. Aleja enemigos. Mejora tu suerte. Empleo. Salud. Parapsicólogo Anthony. 0412-738-5289. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos entonces al segundo tema que queríamos conversar con Ali Daniels. Comparto con ustedes el titular de la nota que sobre el tema hizo La Voz de América. Dice así: la Corte Penal Internacional llama a cesar el secretismo en el caso de Venezuela. La Cámara de la Corte Penal Internacional revela que desestimó hace 3 semanas la solicitud de control judicial que hizo el fiscal venezolano Tarek William Saab. Le indica, en cambio, que debe introducir versiones públicas de sus peticiones antes del 21 de julio y dio una orden similar a la oficina del fiscal de la Corte Penal. Ali, ¿qué significa esto junto con el anuncio de que el 23 de julio darían a conocer la posición de la Corte sobre el caso de Venezuela? Te escuchamos. Y bueno, lo más importante y lo que queremos destacar es que la Sala de Cuestiones Preliminares desechó in limine, es decir, desechó desde la admisión del asunto, no entró a considerar el caso porque consideró que no hacía falta, dada la ausencia de base normativa y de base lógica para interponer el recurso, lo solicitado por la Fiscalía venezolana respecto a supuestas violaciones de derechos cometidas por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y en ese sentido, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional desestimó desde el propio inicio en la solicitud del fiscal. Y esto es importante porque se nota que el gobierno no está acostumbrado a manejar sentencias que no le son favorables,
tan habituados como están a que los tribunales venezolanos digan que sí a todo lo que el gobierno o el oficialismo pide. Y en este sentido, cuando uno lee los tuits del Ministerio Público, pareciera que el tribunal, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional no tomó ninguna decisión sobre lo que se lo solicitó, sino que simplemente hacen referencia a la colaboración que ha prestado hasta el día de hoy la Fiscalía, pero es que ese no era el asunto que se llevó ante la Sala de Cuestiones Preliminares, sino unas supuestas violaciones de derechos y unas supuestas excesos por parte de la Fiscalía, de la Corte Penal, que se estaban denunciando que eran violatorios contra lo que estaba haciendo el gobierno venezolano. Y eso, que era el fondo del asunto, que era lo que tenía que decidir la Sala de Cuestiones Preliminares, señaló que era absolutamente infundado y, de hecho, las palabras que utilizó, dijo, la solicitud de Venezuela es prematura y la rechazó in limine, es decir, la rechazó desde el inicio del proceso. Entonces, esto es lo más importante. Lo que pidió el fiscal Saab le fue rechazado. Esto lo quiero decir con toda claridad, porque aparentemente de los tuits del Ministerio Público, esa partecita de la sentencia parece que no se la leyeron. Por otro lado, efectivamente, el gobierno venezolano además había pedido que todo lo que tuviera que ver con este recurso fuera confidencial, pero a solicitud de la Fiscalía, de la Corte Penal, se pidió que fuera hecho público. Y eso entonces es lo que ha traído lo que nosotros consideramos una pequeña confusión, porque efectivamente hay un escrito del día 15 de junio donde la Fiscalía dice que informó a la Sala que había terminado el examen preliminar, y ese escrito se pidió que se hiciera público. Ha habido abogados que han interpretado que en ese escrito entonces se va a decidir o se va a decir cuál fue la decisión sobre el examen preliminar. Yo lo he comentado esto con otros profesores de Derecho Internacional y nosotros consideramos que eso no es lo que quiso decir la sentencia, sino que simplemente se van a hacer públicos los escritos que tienen que ver con este recurso del señor Saab, pero no se va a hacer público qué fue lo que decidió la Fiscalía sobre el examen preliminar. Entendemos que eso es un paso que va a ocurrir con posterioridad. Pero en definitiva, esta táctica dilatoria de la Fiscalía de Venezuela al final ha resultado, como ya incluso la propia fiscal Bensouda había dicho, absolutamente infundado, y a partir de este momento, una vez que se hagan públicos los escritos, podrá el nuevo fiscal decidir qué va a hacer con el examen preliminar venezolano, que nosotros esperamos implique que se pasa a la fase de investigación, porque ya ha habido demasiados retrasos y estas tácticas dilatorias no son admisibles, pero como digo, el gobierno venezolano no acepta que perdió y en este caso concreto ha perdido. Estamos conversando, repito, con el doctor Ali Daniels, quien es directivo, fundador y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. En primer lugar, le preguntamos sobre la actuación de la Fiscalía en el caso Fundarredes. Nos explicó con mucha claridad que es insólita la actuación, porque a la Fiscalía acude el ciudadano a buscar justicia, a buscar la activación de los mecanismos legales y constitucionales para aclarar una determinada situación y para que se abra una investigación. El ciudadano no tiene que hacer la investigación porque el ciudadano no tiene policía, no tiene detectives, no tiene investigadores. El ciudadano, con algunos elementos en la mano, va y solicita una investigación tal y como hizo abierta la zona. Bueno, lo insólito es que quien termina no solamente investigado, sino preso, es la persona que solicita la investigación. Luego le preguntamos a Ali Daniel sobre este tema de la Corte Penal Internacional y nos da una importante información para no sobreestimar lo que está ocurriendo acá. Y sobre esto quiero finalmente preguntarte, Ali, porque ya esto excede un poco el tema judicial exactamente. Te hablaría sobre el asunto de las expectativas, ¿no? Hubo durante mucho tiempo la tendencia de ciertos sectores políticos en nuestro país a tratar de colocar las expectativas de resolución de la crisis en organismos internacionales,
Aquí se habló del TIAR, aquí se habló de la R2P que dependía del Consejo de Seguridad de la ONU. Aquí se habló de muchas cosas. Bueno, de la OEA no te quiero decir. Y ahora hay gente que maneja el tema de la Corte Penal Internacional con una expectativa similar. ¿Qué se puede esperar ciertamente de la Corte Penal Internacional? ¿Cuál es su importancia real y cuáles son los tiempos de una decisión en este ámbito? Te escuchamos. Sí, efectivamente hay que manejar las expectativas con seriedad, aun cuando, como todos esperamos, se pase del examen preliminar a la fase de investigación ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte. Eso no va a implicar una acción de inmediato, una orden de detención inmediata. Hay que aclarar que una vez que se pasa a la fase de investigación, tiene la Fiscalía que señalar cuáles son los casos que va a desarrollar, y a partir de ahí es que tiene que evacuar los elementos de prueba, llamar a testigos, llamar a víctimas, hacer que las víctimas hablen y, por supuesto, pedir la comparecencia de los supuestos implicados. Y todo esto requiere tiempo. Entonces, en ese sentido, aun cuando se pase a la fase de investigación, eso no quiere decir que de inmediato vaya a haber algún acto donde se pida la detención de alguna persona, sino que eso va a llevar tiempo. Recordemos el caso de al-Bashir. Al-Bashir, que por cierto, cuando se dice aquí por parte de la Fiscalía venezolana que aquí siempre se ha colaborado con la Corte Penal, yo quisiera recordar que el señor al-Bashir fue invitado a una cumbre de jefes del grupo de los no alineados, y el gobierno venezolano señaló en su momento que no iba a ser efectiva la orden de detención que ya en ese momento pesaba sobre al-Bashir, de modo que esta supuesta colaboración permanente de Venezuela con la Corte Penal, en este caso quedó demostrado que no es tal, de modo que, como digo, una vez más, el tema de que la Fiscalía pretende presentar a Venezuela como un país colaborador, o peor aún, como un país donde los responsables de violaciones de derechos humanos son sancionados, pues no pasa de ser una escenografía institucional que, en el caso de Javier Tarazona y los dos compañeros de Fundaredes, se evidenció cuál es la verdadera naturaleza de este gobierno. Es así. Ali, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos y nos hayas dado esta información de alta calidad. Un gran abrazo y buenas tardes. Gracias, Chugo. Un abrazo. Ali Daniels, directivo, fundador y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Comparto con ustedes parte del reporte de La Voz de América sobre el tema. La Corte Penal Internacional conminó a su fiscal y a las autoridades de Venezuela a dejar a un lado el secretismo con respecto a los procedimientos de la fase de investigaciones preliminares sobre si se produjeron crímenes de lesa humanidad en ese país sudamericano a partir de 2017. La decisión tomada el pasado 2 de julio por los jueces Peter Kovacs, Reinea Lapini Gansú y María del Socorro Flores de la Cámara 1 de Prejuicio de la Corte Penal también da un plazo perentorio a las partes involucradas para presentar versiones redactadas públicas del caso antes del 23 de julio. Los jueces dicen estar de acuerdo con el argumento del fiscal de la Corte Penal Internacional de que los procedimientos de la fase de investigaciones preliminares del caso venezolano sean de conocimiento público para minimizar potenciales entendidos, dicen textualmente y lo colocan acá entre comillas, entre la institución, las autoridades del país suramericano y las víctimas, y prevenir cualquier retraso innecesario. Importante entonces esta información y sobre todo importante la precisión que hace el amigo abogado Ali Daniels sobre el manejo responsable de las expectativas. La Corte Penal Internacional tiene sus tiempos, la emisión de su dictamen podrá tener implicaciones políticas y jurídicas, su concreción es harina de otro costal. Sin embargo, en lo que no podemos caer los venezolanos es en volver a creer que el dictamen de una instancia internacional, por relevante que sea, implica la solución de nuestro problema acá, si nosotros acá no hacemos lo que tenemos que hacer. Si los venezolanos aquí no hacemos lo que tenemos que hacer. Aquel cuento de que solos no podemos derivó en algo mucho peor. No solamente solos no podemos, sino algunos pretendían que la solución a la crisis venezolana se hiciera sin nosotros.
sin los venezolanos, con nosotros como espectadores, porque alguien iba a venir a liberarnos. No, mi amigo, no es así. Nadie nos va a relevar de nuestra responsabilidad como ciudadanos y como demócratas. De eso se trata. Cuando son las 6:45 de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male. Todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. El señor Michel Boada se comunica con nosotros a través de Instagram. Nos dice: saludos, Chuo. Dios nos oriente por el camino de la libertad. Amén, amén, señor Boada. Amén, amén. Yo creo que después de todos los extravíos y tropiezos que hemos tenido en los últimos 5 años, es bastante claro que ese camino de la libertad pasa por asumir la lucha de masas, la lucha de calle, la lucha organizada, la pelea masiva por esa libertad, y eso tiene una expresión política, y esa expresión política tiene a su vez una dimensión electoral que lamentablemente se ha abandonado, a pesar de que ha sido justamente en lo electoral donde hemos obtenido las más importantes victorias. Quiero compartir con ustedes el primer párrafo de un documento muy importante emitido por un sector de la sociedad civil venezolana. Dice así: el Foro San Antonio, ante las venideras elecciones regionales de gobernadores, alcaldes y cuerpos legislativos regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre del presente año, informa a la comunidad del municipio de Los Alias que acordó comunicarse por separado con las representaciones de los partidos políticos de la localidad dispuestos a participar en las referidas elecciones, con el propósito de plantearles la necesidad de un consenso político cuyas condiciones acuerden ellos mismos, con la finalidad de presentar candidaturas únicas de gobernador y alcalde, así como unitarias de diputados regionales y concejales, representativas de la fortaleza electoral de la oposición democrática. Este comunicado de la sociedad civil, el Foro San Antonio, es un espacio de encuentro, de articulación de la sociedad civil en los Altos Mirandinos, concretamente en San Antonio de los Altos y áreas cercanas. No es un partido político, no pretende serlo, pero el hecho de que estos actores de la sociedad civil hayan tomado la decisión de dirigirse directamente a los actores políticos es ciertamente relevante. Tenemos en línea a Yoconda San Blas. Yoconda San Blas es vecina de San Antonio de los Altos, es una relevante activista ciudadana. Ella viene de ser presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Naturales y Matemáticas, y es una persona cuya opinión es tomada como referente importante por muchos actores de la sociedad civil. Ella conoce
ella participa del Foro San Antonio y conoce el proceso de gestación de este documento. Yoconda, gracias por atender nuestra llamada vespertina. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio el propósito y la naturaleza de este documento. Te escuchamos. Sí, bueno, primero, buenas tardes y muchas gracias por llamarme. Saludos a ti, a tu audiencia. Fíjate, para el Foro San Antonio no es nada nuevo emitir un documento de este tipo. Nosotros hemos estado por muchos años siempre al lado de la unidad y ahora pues con mayor razón, puesto que por lo menos en el municipio Los Alias, en vista de la diáspora y de tantas otras cosas, la apatía de la gente, nosotros pudiéramos correr el riesgo de que un municipio como el nuestro, que ha sido permanentemente de la oposición democrática, pues pudiéramos perderlo si realmente no actuamos como debemos. Y en ese particular, pues lo importante es destacar que hay que ir a una unidad. Definitivamente no podemos disgregarnos en varias candidaturas de alcaldes o de concejales, sino que tenemos realmente que sentarnos, y en ese sentido pues el Foro San Antonio consideró importante una vez más hacer un llamado hacia esa orientación unitaria, y de hecho pues hemos estado conversando con algunos de los actores de aquí, actores políticos pues del municipio, a los efectos pues de ir acercando posiciones, ¿no? Así es. Noto en el documento que de manera lúcida ubican que hay algunas fuerzas políticas que, para decirlo textualmente, dice acá: tómese en cuenta además que si los partidos políticos deciden participar como esperamos, vienen de una conducta proclive a la abstención que desasistió al ciudadano de orientación y participación en procesos electorales, y que ahora, por lo menos, deben presentarse ante los ciudadanos con la fortaleza unitaria que devuelva la confianza. Eso es de sentido común claro. ¿Qué respuesta, mejor dicho, han obtenido ya alguna respuesta de algunos de los factores políticos? Bueno, hemos comenzado, ¿no?, a conversar con algunos, y en realidad todos, pues, cuando uno habla con ellos separadamente, todos están de acuerdo en que hay que ir a la unidad. El tema es cómo y cuándo, de manera que estamos en eso, pues estamos haciendo ese trabajo para realmente encauzar todas las inquietudes, pero hacia un mismo sentido, porque verdaderamente, encima de que ya ha habido esa conducta que, como decimos allí, es proclive a la abstención, y ahora, bueno, algunos cambian la seña, bueno, hay que explicar por qué, ¿no? Y una de las maneras mejores de hacerlo es simplemente con el ejercicio de una fortaleza unitaria, y así pues la gente, yo estoy segura de que se pueda motivar, sobre todo, como te digo, por lo menos en el caso particular del municipio Los Alias, lo que está en juego realmente es ceder el espacio que siempre ha sido de la oposición democrática, cedérselo a gente que ya sabemos cómo ha ido manejando otros municipios, y que ciertamente saldríamos perdiendo, de manera que lo que hay que hacer es estimular de verdad a la gente a que primero asuman el voto como el camino para hacerlo, estimular a los jóvenes a que se inscriban, y digamos que entonces la masa electoral nos siga pues favoreciendo en ese sentido de lograr pues para el municipio Los Alias gobiernos que sean de verdad efectivos en la resolución de sus problemas. Yoconda, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas compartido
con la audiencia de Radio Caracas Radio el sentido y el propósito de este importante documento. Vamos a seguir muy pendientes de la evolución de este planteamiento y seguramente la semana próxima intentaremos hacer un nuevo contacto contigo para que nos digas qué tan productiva ha sido la interacción de los ciudadanos con las organizaciones políticas en relación a esta propuesta. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a ti. Chao. Era Yoconda San Blas. Yoconda San Blas es investigadora, es una científica venezolana muy relevante, muy destacada, fue presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas y es integrante del Foro San Antonio. Yo saludo esta iniciativa ciudadana de hacer este planteamiento en términos públicos, es decir, de ejercer legítima presión ciudadana sobre los actores políticos en este sentido. En primer lugar, exhortándolos a la participación y en segundo lugar, exhortándolos a que esa participación no sea de cualquier manera, sino que sea en forma unitaria. Ahora, hay un dato muy importante, a lo cual también hacía alusión Yoconda San Blas. Ella decía, el tema es cómo y cuándo. Yo diría que sobre todo cuándo, porque el cuándo determina el cómo. Me explico. Señores, nosotros, la oposición, estuvo reclamando durante muchísimo tiempo condiciones electorales. Algunas de esas condiciones eran un CNE más equilibrado, auditoría de todos los pasos del proceso electoral, auditoría del sistema automatizado de votación, observación internacional calificada. Bueno, y resulta que en este momento algunos de esos pasos muy importantes se obtuvieron. Y se obtuvieron, hay que decirlo también, gracias a la acción decidida de actores de la sociedad civil como el Foro Cívico Nacional. Tenemos hoy un CNE con 2 representantes electos propuestos por la sociedad civil, Enrique Márquez y Roberto Picón. Se realizaron todas las auditorías que se habían pedido y una más, la auditoría sobre el sistema automatizado de votación. Esa no estaba prevista y se hizo. Se realizó la auditoría también, la revisión del registro electoral. Ahora, fíjense ustedes lo siguiente, el plazo para inscribirse o actualizar los datos en el registro electoral vence ahorita, la semana que viene, el próximo 15 de julio. 45 días duró abierta esa posibilidad. Le pregunto, ¿usted dio a algún dirigente político llamando a los ciudadanos a inscribirse en el registro electoral? No, ¿verdad? Y el que lo hizo, para dejar abierta la posibilidad, fue una excepción, un caso aislado. Pero estas personas que tienen años diciendo que no se puede votar porque no hay condiciones, resulta que obtenemos algunas de las condiciones más importantes solicitadas y no llamaron a la población a ejercer ese derecho. Voy con otro dato sobre el tiempo. La presentación de los candidatos, la postulación de los candidatos, tiene que ser el 9 de agosto. Hoy estamos a 6 de julio, es decir, nos separan de ese momento 1 mes y 3 días. ¿Qué te puedo decir? Entonces, a 1 mes y 3 días, ningún partido de oposición en este momento le puede decir a los ciudadanos, mira, vamos a elegir los candidatos de tal manera, vamos a utilizar primarias, vamos a hacer consensos, vamos a hacer encuestas, o vamos a hacer una mezcla de esos 3 métodos, o vamos a ubicar otro. Ninguno, chicos, ninguno. Y a mí eso me preocupa mucho, porque esa es la manera como se puede reproducir el desastre que ocurrió aquí el 6 de diciembre del 2020. El 6 de diciembre del 2020 perdimos miserablemente la Asamblea Nacional. Y lo perdimos porque unos decidieron abstenerse y los que decidieron participar lo hicieron sin ir unidos. Cada quien por su lado y todos de la peor manera. Y el resultado fue que de 276 diputados, el oficialismo sacó 256. ¿Qué les parece?
Y ahí está esa Asamblea Nacional aprobando, por ejemplo, la ley de ciudades comunales, sin ninguna resistencia. ¿Qué vamos a esperar ahora? Van a, con su indecisión, con su falta de liderazgo, van a promover una situación similar ahora con las gobernaciones y alcaldías. ¿Cómo vamos a defender los municipios frente al esquema de las ciudades comunales si no estamos presentes en los municipios? Hay que preguntarse eso. Por eso me parece tan relevante, tan importante, tan destacada esta iniciativa del Foro San Antonio. Habría que decir entonces, acá nosotros desde la sociedad civil venezolana, seguir el ejemplo que San Antonio dio. Son las 7 en punto de la noche, trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Estares, al frente de los controles, estuvo Víctor Mejías, habló para ustedes de su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Esto fue La Fuerza es la Unión. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos N&S, El Placer de la Carne, y de Supermercados Victoria, el propio sitio ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de este municipio. Nos encontramos mañana, si Dios quiere. Cuídense muchísimo. La semana es flexible, pero el virus no. Cuidémonos muchísimo. Un gran abrazo. Hasta mañana. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chua Torrealba. Solo por RCR 750 AM.